Hola estudiantes, Hola. ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien, tomando los resguardos necesarios, ¿cierto? Que implica esta pandemia que se está viviendo aquí a nivel mundial. Nosotros con la profesora Tania, en este momento les vamos a grabar una clase explicando bien detallado todo lo que nosotros vamos a ver, ¿cierto? Lo que deberíamos estar viendo naturalmente en cuanto a contenido. Bien, vamos a comenzar por la definición de variable aleatoria y comprender un poco de qué es lo que se trata bien en detalle. Bien. Se los pediría también que quien tenga la guía a mano, que la tome y la pueda ir leyendo junto con nosotros, o quien la tenga en el computador también si puede abrirlo, ¿cierto? Desde el celular pueda también echarle una mirada y así vamos a ir bajando porque vamos a ir trabajando a partir de ella, ¿ok? De la guía número uno. Por definición variable aleatoria, es toda función que se asigna un número real a cada uno de los resultados de un experimento aleatorio. Se simboliza con las letras mayúsculas X, Y, Z, W, sucesivamente. ¿Bien? Dentro de lo que son las variables aleatorias discretas, son aquellas que tienen como recorrido un número finito de valores o una cantidad infinita numerable de valores. Por lo tanto, la variable aleatoria discreta siempre tiene que ser cuantificable. ¿Okay? Ahí se aparece nuestro primer ejemplo, que corresponde al lanzamiento de dos monedas. Y menciona, ¿cierto? Tenemos que siempre tener definida una variable aleatoria para luego dar paso a lo que es la función en este caso, que va a definir mi variable aleatoria, en este caso discreta. ¿Bien? Como menciona ahí el ejemplo, dice, la variable aleatoria x corresponde al número de caras del lanzamiento de dos monedas. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer en una primera parte? Fíjense bien, como aparece ahí. En una primera burbuja, vamos a llamarla, va a corresponder al dominio y en esta burbuja vamos a considerar todo lo que son nuestro espacio muestral. ¿Ok? ¿Y cuál es nuestro espacio muestral a la hora de lanzar dos monedas? Sabemos que en un primer lanzamiento podemos tener sello-sello, luego podemos tener sello-cara, cara-sello y finalmente cara-cara. Todo eso corresponde a nuestro espacio muestral. Luego, en una segunda burbuja, ¿cierto? Que vamos a hacer acá, vamos a cuantificar nuestro primer valor que pertenece al dominio, ¿cierto? Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Vamos a lo que es el número, ¿cierto? De caras y pensamos, ok, de todos los lanzamientos que tenemos acá, ¿tenemos algún lanzamiento que no considere ninguna cara? Sí. Si miramos nuestro primer valor, sello, no tenemos ninguna cara, por lo tanto vamos a tener el valor 0. Luego tenemos dentro de nuestro espacio muestral algún valor donde obtengamos al menos una sola cara, tenemos sello cara y también podemos tener cara sello. Por lo tanto, si tenemos un valor donde encontremos al menos una cara. Y finalmente, tenemos algún lanzamiento en cuanto a las dos monedas que nos dé cara a cara, ¿cierto? O sea, que se nos repita dos veces. Y podemos ver el último caso en donde tenemos una probabilidad de que aparezca cara y el segundo lanzamiento también aparezca nuevamente la cara. Por lo tanto, van a aparecer dos caras. ¿Ok? O sea, tenemos que guiarnos por lo que define nuestra variable aleatoria. Y luego vamos a empezar a unir la cantidad, obviamente. Sello, no hay ninguna cara, por lo tanto, esto lo vamos a unir con su imagen. Ahora, ojo, todo lo que tenemos acá también tiene por nombre el recorrido de mi función. ¿Ok? De mi función, en este caso, probability. Ahora, sello cara, ¿cuántas caras tiene? Una. Por lo tanto, lo uniremos con el 1. Cara sello, también lo vamos a unir con el 1. Y finalmente, cara a cara, como encontramos, ¿cierto? Dos caras, eso lo unimos con el número 2. De esa forma se va generando lo que es el, la función, ¿cierto? De probabilidad. Vamos a poner acá, ¿cierto? No se Claro, olviden, va desde un dominio hacia un recorrido. ¿Tania? muy breve. Para poder reconocer y saber cuál es la variable aleatoria, es necesario manejar ciertos conceptos previos. Y esos conceptos previos tienen que ver primero con la definición del experimento, permiso, con la definición del experimento, con el espacio muestral y con efectivamente la variable aleatoria. ¿Cómo está definida esta variable aleatoria? El experimento corresponde a la acción de lo que se está realizando, es decir, en este caso sería el lanzamiento de monedas. Ese es el experimento.
El espacio muestral son todas las posibles opciones que tenemos al momento de lanzar la moneda. Como se tratan de dos monedas, en las cuales cada una de ellas tiene las opciones de cara y sello, el espacio muestral también se puede obtener a partir de las técnicas de conteo. Entonces, como aquí tenemos dos monedas con dos opciones cada una, son 4 las posibles opciones totales dentro que están determinadas dentro del espacio muestral, que en este caso es cara cara, cara sello, sello cara y sello sello. El tema que pasa con respecto a la variable aleatoria, que es como bien decía el profesor Gary, que se define con la letra mayúscula, que es X, Y o Z, y además de eso tenemos que tener bastante cuidado al momento de relacionar el espacio muestral con el valor de la variable aleatoria. Entonces, en este sentido, cobra bastante rigor el hecho de saber y definir bien la variable aleatoria. Si la variable aleatoria, en el caso de las discretas, corresponde solamente a un número en específico, en este caso es el número de caras. Tengo que ir al espacio muestral que está acá, y ver cuál es el número de caras. Y esta es la definición de la variable aleatoria. Entonces la variable aleatoria tiene un dominio, que es el espacio muestral, y un recorrido, que son los posibles valores, no a partir de probabilidades, sino a partir de cómo esté definida la variable aleatoria. En este sentido es muy importante saber qué es lo que me dice la variable. Si la variable es el número de caras, y sello no tiene caras, entonces va a estar correspondiendo al 0. Y al igual que las funciones, donde todavía esto no pasa a ser una función, tiene dominio y recorrido. Solamente estamos viendo la definición de las variables. En este caso, la variable aleatoria. ¿Ya? Eso quería poner paréntesis. Súper. Ya. Ok. Y las variables aleatorias continuas son aquellas que dentro de su recorrido ya no son puntos específicos, ya no son números en específico como el anterior era el 0, el 1, el 2, sino que ahora pasan a ser intervalos, o bien conjuntos de intervalos, como por ejemplo la estatura. Sin embargo, para efectos del curso, nosotros vamos a estudiar en primera instancia, la variable aleatoria continua, la variable aleatoria discreta, ¿ya? Que tenía que ver con, en el ejemplo anterior, con el número de caras. Ya, Gary. Bien, acá tenemos una serie de ejemplos que vamos a empezar a integrar, ¿cierto?, respecto a la identificación, si es que estamos frente a una situación de variable discreta, de variable continua, y también entender, ¿cierto?, lo que corresponde a una variable aleatoria. El primer caso, que tiene que ver con verdadero y falso, nos menciona: el número de caras en el lanzamiento de 4 monedas es una variable aleatoria discreta. ¿Verdadero o falso? Ahí. Verdadero. Ahí vamos a poner el suspenso. ¿Por qué? Porque el número de caras en el lanzamiento me está hablando de cantidad de caras en un lanzamiento de 4 monedas, que es muy parecido al ejemplo previo que nosotros analizábamos con la profesora Tania. Por lo tanto, ¿eso corresponde a una variable aleatoria discreta? Sí. ¿Podemos cuantificarla? Sí. B. El tiempo de caída de una piedra desde la azotea de un edificio es una variable aleatoria continua. Sonido de suspenso. También. ¿Por qué? Porque cuando cae, ¿cierto?, un elemento hacia el suelo, yo no cuento un rango de tiempo. O sea, desde una azotea, ¿cierto?, lanzó algo, cae al suelo, y eso se va a demorar un tiempo en específico. Ya sea si son 4 segundos, 4. Si fueron 3 segundos, 3. Pero no puedo tomar el tiempo de caída, decía, cuando lleva 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, como si fuera un rango continuo. Por lo tanto, no puede pertenecer a una variable aleatoria continua. No se olviden que, como mencionó también la profesora Tania, una variable aleatoria continua es un rango. O también puede decirse un intervalo. Sí. Y así cada uno de los ejercicios. Ustedes tienen que ir viendo y analizando si es verdadero o es falso según las definiciones. Según justamente tener en presente que continua habla de intervalo y discreto habla de un punto en específico. Considerando también la definición de experimento y también de espacio muestral. ¿Ya? Bueno, y ahí hay más ejercicios. Ya, en el número 2 dice, para el experimento de lanzar 3 monedas, determinen las siguientes variables aleatorias.
Y si ustedes se fijan, cada variable aleatoria siempre va a estar definida, siempre va a estar previamente definida. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque aquí están los experimentos, de hecho dice resultado del experimento, valores de X, valores de Y. Ok, ¿a qué corresponde el valor de X? Está previamente definido, dice el número de caras que se obtienen. Entonces, si obtengo el experimento o dentro de mi espacio muestral, uno de los elementos es cara, 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 la pregunta es, ¿cuántas caras se obtienen? Son 3. Cara, cara, cara. Por lo tanto, aquí debiera ir el 3. Entonces, ese es el valor asociado de X, entendiéndose X como el número de caras que se obtiene. ¿Ya? Gary, ¿quisieras agregar algo? Eso, tener en cuenta que tienen que ver el primer análisis de edad es lo que está definido como una variable aleatoria. Lo mismo pasa con Y, ¿cierto? El número de sellos que se obtiene, en paralelo también tienen que ver, y considerando el primer ejemplo también, donde aparece resultados del experimento cara, 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 si nos vamos, ¿cierto?, a los valores de Y, tenemos que leer Y, que es lo que dice el número de sellos que se obtienen, y sabemos que en un experimento donde obtenemos cara, 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 no hay ningún sello, por lo tanto, en ese primer cajón también iría el número 0. Y así luego para abajo. Claro. Bueno, y la verdad es que hay más ejercicios. Por ejemplo, esto tiene que ver con los datos obtenidos en un experimento aleatorio al lanzar 2 dados. Entonces aquí se van preguntando distintas cosas. La suma de los puntos obtenidos, entonces si obtengo uno en un dado y otro en otro dado, la suma va a ser 2. Entonces, y eso es lo que se está pidiendo, ¿ya? Definir esa variable aleatoria. ¿Cuáles son los valores en los cuales se pueden asociar esto? La suma de las caras de los dados. La diferencia no negativa quiere decir al valor absoluto al momento de restar. Y el producto a la multiplicación entre los datos. Por ejemplo, aquí, no sé, cuando se obtuvo el 1 y el 5, 1 por 5, 5, entonces por lo tanto al recorrido se le asigna el 5, va asignado el 5. Sin embargo, luego acá dice, hay algunas preguntas que tienen que ver justamente con el dominio referente al espacio muestral y el recorrido, en el cual hace referencia al valor de la variable aleatoria, al valor que toma esta variable aleatoria. ¿Ya? Continuamos. Ok, una vez que ya definimos la variable aleatoria, como a partir de un experimento, a partir de un espacio muestral, a partir de una condición, entre comillas, condición, a partir de una condición del espacio muestral, es que se define la función de una variable aleatoria discreta. Entonces, una función, nosotros siempre sabemos que una función asocia un valor X a una imagen. Y esta imagen, o sea, y en realidad se va a caracterizar de la siguiente manera. Dice, es una función que asocia a cada valor x sub i de una variable aleatoria discreta x mayúscula la probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula tome un valor x sub i. Entonces tengo la variable aleatoria x y cada uno de los elementos van a ser estos x sub i. El tema es que la probabilidad de x mayúscula igual a x sub i, es decir, cuando quiero encontrar la probabilidad de un valor exacto de la variable, eso es lo que quiere decir, va a generar esta función. Hay distintos axiomas de probabilidad. El primero es que una probabilidad siempre es positiva y por lo tanto la función tiene que ir entre 0 y 1. La suma de las probabilidades siempre va a ser 1, por lo tanto la función, la suma de todas las probabilidades posibles, va a ser igual a 1. Es decir, la función también tiene que ser igual a 1. Y además de eso, que si el recorrido no pertenece a la variable, significa que es un evento imposible. Y a un evento imposible le asociamos una probabilidad 0. Y por último, que el recorrido de una variable discreta corresponde al dominio de una función de probabilidad. Esto después lo vamos a explicar. El número 4 lo vamos a dejar un poquito stand-by porque tiene que ver harto con los diagramas, ¿ya? Entonces, solamente conocer la conceptualización de la variable, de la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. ¿Gary, algo que quieras agregar? No, todo súper. ¿No? Ah, ok, ya. Dale tú, observaciones. Bien. El recorrido de la función de probabilidad está contenido en el intervalo 0,1. ¿Qué quiere decir eso, cierto? Que nosotros vamos a viajar
se le da un valor, ¿cierto?, que va a corresponder al dominio. En este caso, el dominio de mi variable aleatoria, que también ya sabemos que se conoce como el espacio muestral, y vamos a llegar también a un recorrido. Todos los valores que nosotros tengamos en ese recorrido, ahora van a estar transitando entre 0 y 1. Todos los elementos que encuentre, que también podemos llamar imágenes, ¿cierto?, ya sea en un idioma funcional, van a estar concentrados entre el 0 y el 1. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora las probabilidades van a estar definidas en valores racionales, o sea, ya sea en valores decimales, que a la hora de que sumemos esos valores decimales sea 1, o también puede estar en fracciones, que puede estar también, ¿cierto?, entre la suma de fracciones, dándonos un total de 1. ¿Bien? Por otra parte, también tenemos la conversión, ¿cierto?, entre un idioma funcional, que ahora una función en un idioma probabilístico lo vamos a pensar como una probabilidad de x, donde esta x es la x mayúscula, y nos preguntan, ¿cierto?, por sus x sub i o sus eventos, o la probabilidad de que un evento ocurra, dada una función de probabilidad. ¿Cómo se genera? Como tenemos ahí en la observación, el número de resultados distintos que se obtiene bajo un cierto evento probabilístico, dividido por la cantidad de elementos del espacio muestral, que es el total, ¿cierto?, que voy a encontrar acá. En el caso, si recordamos en el caso del lanzamiento de la moneda, que teníamos sello, cara sello cara y cara. Entonces nuestros casos totales de elementos que tenemos acá era 4. Entonces ese valor hay que tenerlo en cuenta. Claro, una forma quizás que, claro, o sea, esta conceptualización tiende un poco a confundir, voy a moverme un poco, tiende un poco a confundir lo que estábamos explicando anteriormente, pero ¿cómo poder explicarlo en realidad a través de un ejemplo de la siguiente manera? Si nosotros seguimos el ejemplo anterior, el que era de las monedas, estábamos diciendo, voy a borrar aquí, estábamos diciendo que teníamos un experimento, ¿cierto? Un espacio muestral que era cara a cara sello, al revés, cara sello y sello. Y esto se generaba a través de una variable aleatoria X. Y esa variable aleatoria era la cantidad de caras, si es que mal no lo recuerdo. Era la cantidad de caras. Entonces aquí, claro, dentro del espacio muestral, que voy a cruzarme, dentro del espacio muestral que nosotros estábamos viendo, hay varias cosas. Primero, este espacio muestral se genera a partir de 2 monedas, y son las únicas posibles opciones que se pueden encontrar, ¿cierto? Entonces, si a cada espacio muestral nosotros le vamos asignando, o le vamos más bien analizando en función de la cantidad de caras, la cantidad de caras en el experimento cara a cara es 2, ¿cierto? Esto va a generar al 2, porque tengo 2 caras. Y así también en la otra opción, que es sello cara, esto va a generar 1, porque en realidad tiene una cara, que es la que está ahí. Y la otra también tiene una cara, que es la que está acá. Y finalmente, cuando el espacio muestral, o cuando el experimento genera sello, esto da origen a 0 cara. En definitiva, lo que quiero decir es que el recorrido de la variable aleatoria X va a depender de cómo esté definida esa variable aleatoria. Porque si hablamos de los sellos, va a ser al revés, porque este va a tener 2 sellos, un sello y 0 sellos. Entonces, por lo tanto, es súper importante saber cuál es la variable aleatoria, saber bien o leer bien la definición de esa variable aleatoria. Ahora, con el tema de la función de probabilidad, que es este apartado, en la función de probabilidad toma esta variable aleatoria, porque como es variable, una función se asocia justamente a estas variables. Y ahora se genera una función a partir de esta variable. Por lo tanto, y no es una función cualquiera, es una función a la cual se le asignan probabilidades. Y como se le asignan probabilidades, va a tener que cumplir ciertos axiomas. Entonces, acá, me voy a acercar un poquito con el compu, para que lo vean ver. Entonces,
la función de probabilidad va a ser otro globito. Entonces aquí voy a poner función de probabilidad. La función de probabilidad va a asignar lo siguiente. Va a dar cuenta de cuántos casos cumple con esa condición. Entonces, así, por ejemplo, acá, para el número 2, ¿cuántos casos cumplen con esa condición? 1 de 4, porque son los 4 totales. Tengo 1, 2, 3, 4. Son 4 casos. Pero este 2 significa lo siguiente, o al modo de interpretación. Significa que cuando la cantidad de caras es 2, es decir, cuando tengo en el espacio muestral, estoy analizando el experimento cara a cara, esto va a generar una probabilidad de 1 de 4. Eso es lo que está diciendo. Así también, cuando se obtiene como X, es decir, el número de cara, 1, ¿cuántos casos hay? Significa que hay 2 casos de 4, porque justamente son estos 2 casos, o el cara sello o el sello cara. Y finalmente, cuando no obtengo cara, significa que está asociado a una probabilidad de 1/4. Porque claro, tengo un caso, que es sello-sello, y esto va a generar, para que no tenga cara, por lo tanto tengo un caso de 4. Si recordamos los axiomas de probabilidad, lo primero que dice que la función de probabilidad, que es lo que está acá, ¿cierto? Que esa función de probabilidad, los valores tienen que estar entre 0 y 1, porque estamos hablando de probabilidades. Y justamente aquí tenemos 0,25, 0,5, 0,25, cumple. Además de eso, que la suma de todas las imágenes, es decir, esto, tiene que ser igual a 1. Y si nosotros sumamos acá, 1/4 más 2/4 más 1/4 da 1. Cumple con el axioma de probabilidad. Y por otra parte, también en la propiedad número 4, dice que lo siguiente, el recorrido de la variable aleatoria discreta, es decir, este recorrido, pasa a ser el dominio de la función de probabilidad. Y asimismo, como este es el dominio de la función de probabilidad, lo que está al otro lado pasa a ser el recorrido de la función de probabilidad. Entonces, se cumplen varias cosas. Primero, y hay que tener en cuenta lo siguiente, tengo que tener en consideración cuál es mi experimento. Tengo que saber también cuál es mi variable aleatoria, el espacio muestral. Quienes van asociados, cómo está definida la variable aleatoria, y cómo esta variable aleatoria se relaciona, o quiénes del espacio muestral se relacionan con la variable aleatoria, en la medida de que vayan siendo discretas. Y luego de esta forma, ¿cuál es la probabilidad asociada para cada una de los valores de la variable? Y esto que está acá, voy a ocupar otro color, y eso que está acá, eso es la función de probabilidad. Entonces, yo vuelvo a insistir, o sea, para poder encontrar la función de probabilidad de cualquier experimento aleatorio, tengo que saber el espacio muestral. Tengo que reconocer y definir la variable aleatoria. Por lo general a ustedes siempre se las van a dar. Y luego de eso, generar la función de probabilidad, en la cual se relaciona con la variable aleatoria. ¿Ya? Eso. Hay ejemplos acá, ¿ya? Ejemplos de algunas cosas. A ver, aquí dice el número de caras que se obtiene al lanzar 3 monedas. Entonces, ¿cuántas caras hay aquí? 0. ¿Cuántas caras hay aquí? 1. ¿Cuántas caras hay aquí? 2. ¿Cuántas caras hay aquí? 1. O sea, perdón, 3. Entonces, 0, 1, 2, 3. Y esto corresponde a lo que está en el PDF. Va a ser la función de probabilidad, es decir, asociado a ese valor específico de la variable aleatoria. Entonces aquí, por ejemplo, la función, cuando x es igual a 0, significa que no tengo caras, que tengo puro sello. Entonces va a ir asignado un valor a.
¿Ya? Eso, y así. Ahora, ¿ustedes pueden determinar el valor de A, B y C? Sí, lo pueden determinar. De hecho, A es 1 de cuántos posibles valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A es 1/8. Porque es un caso en el cual la variable aleatoria definida como el número de caras dio igual a 0. De un total de 8 posibles casos. Y eso es lo que está acá arriba. Eso es lo que también les explicó el profe Gary. Para poder sacar la probabilidad. Laplace. Casos totales, o sea, perdón, casos favorables versus casos totales. ¿Ya? Eso. Después van a encontrar más ejercicios. Y eso. No sé si Gary quería hacer alguno. El primero podría ser, ¿o no? ¿El número 3 o el segundo? Ya, hagamos el segundo. Bien, dice, el gráfico de la figura adjunta representa la función de probabilidad correspondiente a la variable aleatoria, X, número de caras que se obtiene al lanzar 3 monedas normales, y pues nos dice determina el valor de 3A menos B. Por lo tanto, primero tenemos que tener, bueno, si vemos la gráfica, ¿cierto? Se puede apreciar cuáles fueron los eventos que se cumplen. En este caso, en el eje de las X tenemos la probabilidad 0, 1, 2 y 3. ¿Qué corresponde a qué cosa? A la variable aleatoria. A la variable aleatoria, ¿cierto? Ahora, lo que tenemos en el eje de las ordenadas, en el eje f de x, ahí lo que tenemos son las funciones de probabilidades de cada valor. ¿Bien? Si nosotros entendemos o interpretamos esto, nos dice, la probabilidad de que salga 0, ¿cuál fue? En un lanzamiento de 3 monedas normales, de que salgan 0 caras. Entonces ahí tenemos que acordarnos, ¿cierto?, del ejemplo que veíamos previamente, donde teníamos, a ver, podremos ampliar. Bueno, esto también lo hicimos en clase. No sé si, Tania, igual lo viste en clase. Sí. Son 8 Ya, opciones, porque son 2 por 2 por 2. ¿Cachai? 2 opciones exacto. cada moneda, entonces son 8 opciones. Por lo tanto, nuestro espacio muestral va a contener 8 elementos, que va a corresponder al total. Y luego, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga ninguna cara? Va a ser cuando tenga el único lanzamiento donde me aparezca sello, sello, sello. O sea, va a ser 1 de 8. O sea, va a ser 1/8. Y eso va a corresponder al valor de A. Por lo tanto, A va a ser igual a 1/8. El 1, que tiene la que nos menciona, ¿cierto?, cuál es la probabilidad de que aparezca una cara en el lanzamiento de las 3 monedas. Y ahí encontramos 3 casos de 8. Sí. En la situación donde nos pregunta, ¿cierto?, cuánto, o cuando tenemos que interpretar cuál es la probabilidad de que aparezcan 2 caras en un lanzamiento de 3 monedas, eso también son 3. Por lo tanto, B va a ser igual a 3 de un total de 8. Y ya con eso encontramos los valores que se nos pide y finalmente reemplazamos, que sería 3 por A menos B, ya que sabemos que vale 1/8, por lo tanto sería 3 por 1/8 menos B, y B también vale 3/8. Esto es lo mismo que tener 3/8 menos 3/8, lo cual es igual a 0. ¿Bien? Por lo tanto, también tenemos que tener la habilidad, o comenzar a adquirir la habilidad de interpretar lo que son los gráficos. No se olviden que las funciones son graficables, y tenemos que entender de la misma forma, bien claro, a qué corresponde una variable, ¿cierto?, o una función de probabilidad, qué es lo que nos entrega y cómo interpretar esos valores, que es lo que también explicó arriba o previamente la profesora Tania. ¿Bien? ¿Bajo? ¿Sí? Sí. Bueno, aquí hay más ejercicio, más. Y la respuesta. Y la respuesta. Ya. Importante que le vayan dando lectura, ¿cierto?, a lo que son las respuestas. Traten de hacer los ejercicios, si se equivocan no importa, vayan a la respuesta, y si ven que está mal, suben y traten de entender cuál fue su error, que quizás lo que consideraron o consideraron de manera errónea, ¿cierto? Y ahí se van autocorrigiendo ustedes mismos, ¿cierto? Y también está de más decir que cualquier otra duda tienen que hacerla hacia nosotros,
enviando un correo, con los medios que están disponibles. Claro. Entonces, a modo resumen, importante saber cuál es el experimento, reconocer el espacio muestral, leer bien cuál es la variable aleatoria que le están preguntando y asociar esa variable a su espacio muestral, para finalmente encontrar la función de probabilidad, la cual va a dar origen, va a dar respuesta a las probabilidades asociadas en torno a la misma, en torno a la misma regla de Laplace. Ya, cualquier cosa, yo insisto, o sea, igual que el profe Gary, estamos disponibles para poder solucionarlos. Igual, en la guía está la respuesta. Entonces, si algo no llegan es porque algo están haciendo mal, algún procedimiento ahí se equivocaron, algo. ¿Ya? Ya. Ya, chicos, nos vemos después. Chao, chao. Nos vemos, chicos.